mañana no van a la escuela, pueden oír, miren, desde las 5:30 de la mañana, desde las 5:30 de la mañana hay noticiarios, y luego a las 6, y luego a las 7, ¿no? A las 5:30 de la mañana en Radio Fórmula está Ricardo Rocha, ¿no? Ricardo Rocha, o si hay otro, pues escuchen otro. En los que viven fuera de la ciudad, a lo mejor hay noticiarios en su localidad, ¿no? Tienen que escuchar. También pueden leer periódicos del exterior, pueden leer El País, por ejemplo, en mi opinión es un buen periódico, The Economist o el Wall Street Journal, los que leen inglés, ¿no? Eh, sí, Narciso. A ver, habla, escribe. Sí, sí. Gracias. Sí, tienen que leer, tienen que escuchar noticias. A las 7 de la mañana, pues están desde los muy chairos, o los, como ustedes les dicen, los chairos y los derechairos. Ustedes ubíquense donde ustedes creen que son y donde más les parezca bien, está bien. O sea, tienen derecho a hacer lo que ustedes quieran. Pero escuchen noticias, ¿no? Está Ciro Gómez Leiva, está Carmen Aristegui, que a mí me gusta mucho, están muchos noticiarios, ¿no? Si les gusta Televisa, está bien, vean Televisa, con todo lo sesgado que es Televisa y TV Azteca siempre, ¿no? Pero escuchen algo, ¿no? Y ustedes fórmense su opinión, léanse una revista, cada semana sale Proceso, cada quincena sale, cada mes sale Nexos, Letras Libres, hay un chorro de revistas, ¿no? Especializadas, gasten, inviertan en eso, pero no pueden estar ustedes sin enterarse de lo que pasa en su realidad económica. Ustedes son los que van a hacer el análisis económico. Ustedes, los que escuchan noticias, que yo espero que sean varios, escuchan recurrentemente que hay pronósticos de la economía en general o de algunas variables, de los precios, la inflación, pues, la inversión, el ahorro, el consumo, las remesas, las exportaciones, las importaciones, todo, todo. Entonces, muchos datos de esos que se manejan en los medios de comunicación y que aparecen como las noticias, pues son el resultado del análisis que hacen los especialistas, los economistas. Ustedes van a hacer eso, muchos de ustedes van a hacer eso. Entonces, pues empiecen como a pensar qué es lo cómo lo van a analizar, cómo lo van a estimar, ¿no? O sea, todos los pronósticos que se hacen, las estimaciones que se hacen de las variables, pues se hacen con las herramientas analíticas que ustedes están aprendiendo, se hace con series de datos, con estadística, con probabilidades, con econometría, ¿no? O sea, con estudios de complejidad o con estudios mucho más amplios, empleando técnicas de series de tiempo, de corrección de errores, modelos VAR, hay un chorro de metodologías, ¿no? Con Big Data, ¿no? O sea, hay un chorro de herramientas también que deben de aprender para que puedan hacer eso, ¿no? O sea, de veras, o sea, tienen que comprar diario un periódico, diario. Yo no sé, no sé cómo se educan ustedes, cómo se informan, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la escuela, pues casi todos leíamos el periódico. Éramos puros jornaleros, eso sí, la mayoría, pero leíamos, ¿no? Leíamos mucho, muchas noticias, se enteraba uno, y ahora pues, la información circula por muchas partes, ¿no? A veces hasta ni te da tiempo de escuchar todo lo que te gustaría, ¿no? Pero háganlo, porque si no, si ustedes no contrastan lo que uno les dice en las sesiones
con lo que ocurre en la realidad, pues se queda muy incompleto. Se queda muy incompleto el análisis y se vuelve un poco medio estéril, ¿no? Medio aburridón, ¿no? A mí me parece que la economía es algo de lo más entretenido que puede haber. Digo, hay muchas otras cosas también, pero pues si ustedes están en este ajo de querer ser economistas, pues tienen que informarse mucho. Y no solo, y no solo de economía, no solo de números, ¿no? O sea, tienen que informarse de aspectos sociales, políticos, culturales, ambientales, porque si no terminan siendo unos economicistas, ¿no? Nada más. Terminan siendo como técnicos en economía. Entonces, sus profes de, de, de economía, pues nosotros, digo, cuando les damos micro, bueno, yo que les doy micro, pero sus profes que les dan teoría del valor, yo supongo que en algún momento los que cursaron conmigo en primero, cuando vimos fundamentos de micro, antes de entrar a toda la parte micro, yo les di una parte introductoria de lo que era la economía. Y así, a grandes rasgos, les expliqué cómo surgió la economía, ¿no? Cómo surge como ciencia, en qué momento la economía empieza a ser considerada como una ciencia y después una ciencia de qué tipo, cuál es el carácter de la ciencia económica. Entonces dijimos, bueno, pues por lo que se analiza, ¿no? Y por la forma en la que se analiza, pues la economía es una ciencia, ¿no? Es una ciencia social, ¿no? Eso quiere decir que es una ciencia que se construye a partir del análisis del comportamiento de la sociedad. Y luego hay que entender qué carajos es la sociedad, ¿no? O qué cosa es la sociedad desde el punto de vista económico y qué es lo que determina a una sociedad como una economía, ¿no? Y todo eso es muy importante. Entonces, cuando uno analiza, cuando uno se dedica a la economía como una ciencia, pues el objeto de estudio de la economía es la sociedad, ¿no? Y el método es el método científico, ¿no? El método dialéctico, ¿no? Entonces, todo eso deben de ustedes tener en cuenta, si no se vuelve bien aburrido, ¿no? Bueno, ¿qué más ven aparte de una contracción de la actividad económica y un aumento del desempleo? ¿Qué más se observa ahí? Disminuye Q también, el tipo de cambio. Ajá, hay una contracción del tipo de cambio, ajá, de Q0 a Q1. ¿Y qué más? ¿Qué más dijimos que había? Profe, ¿cuál es Q con la raya arriba? Es que no me acuerdo. El tipo de cambio requerido. Es cualquier punto, el tipo de cambio requerido es esta curva roja. Entonces, para cualquier punto sobre la curva roja debe de existir también o corresponde un salario real, una productividad media del trabajo, un nivel de ganancias de las empresas o de los empresarios y un determinado nivel de actividad económica, ¿no? Aquí tenemos un nivel de actividad económica que pasó de Y0 a Y, es decir, hay una contracción de la actividad económica. Eso implícitamente también implica una contracción del empleo, pero si hay ahora menos empleo o mayor desempleo, quiere decir que la productividad de los pocos trabajadores que corresponden a este nivel de producción, pues debe de ser más alta, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí dijimos, en el punto AA, ¿qué más hay aparte de todo eso? Falta un aspecto que no han dicho, que es justamente lo que estamos diciendo acá en el texto, ¿no? ¿Los salarios reales? ¿Que Los aumentan? salarios, aumentan los salarios reales. Ahora, ¿los salarios reales de quién? ¿De todos?
los trabajadores que hay en la sociedad, de toda la PEA, o sea, de todas las personas, ¿o no? ¿Aumenta el salario No. real? No, pues no, aumenta el salario real nada más de las personas que están ocupadas, es decir, del nivel de las personas que definen el nivel de empleo. Entonces aquí, fíjense, ese incremento del salario real es a costa de un mayor desempleo y de una contracción de la actividad económica. O sea, pasar de un salario real acá que corresponde al punto A0, que es un salario real muy bajo, y acá en el A prima, que es un salario real más alto, eso ocurre gracias a que despidieron trabajadores, ¿no? Entonces, no es que los patrones estén pagando más, están pagando menos en general y como parte de esos trabajadores que despidieron y a los que ya no les pagan salario, pues parte de eso que antes pagaban lo utilizan para elevar los salarios de las personas que están ocupadas, nada más. Entonces, esta elevación del salario real tiene un costo social y productivo muy alto. ¿Cuál es el costo social? Ese incremento del desempleo. Es dejar sin empleo a un gran número de personas y también implicó que ahora en términos generales la economía es más pequeña, ¿no? Entonces, esa es una paradoja, ¿no? Porque por un lado despides trabajadores, ajustas tu economía a la baja y a las personas que se quedan con su empleo, pues sí les pagas más, ¿no? Por las presiones salariales que hay, pero también hay un elevado del costo de la vida, ¿no? Entonces las personas que están trabajando mantienen su nivel de vida, pero con un costo más alto. Dice, llegamos a una situación como el punto A biprima y tenemos una situación de equilibrio con desempleo. Pues sí, ¿no? Aquí está. Otra vez encontramos este punto en donde el equilibrio interno y el equilibrio externo se ajustan o coinciden, pero tenemos un nivel de desempleo muy grande, ¿no? Pero con salarios reales más altos y un tipo de cambio real más bajo, hasta Q1, ¿no? El ajuste en el caso contrario sería las flechitas que se señalan acá del lado contrario, ¿no? Eso les corresponde hacerlo a ustedes. Bueno, ahora dice cualquier punto sobre YY, o sea, sobre la línea azul, a la derecha del punto A biprima, o sea, de este lado, ¿qué va a pasar? Dice, existe una mejora en el tipo de cambio o en los términos de intercambio porque los trabajadores responden a salarios reales más bajos. Pues sí, es de este punto hacia la derecha, sobre la recta azul. Y si demandan aumentos en salarios nominales, como hemos dicho, ello provocará un incremento en los costos que finalmente se traducirán en inflación. Ven, aquí está la explicación. Si yo les pregunto en el examen, expliquen el argumento de que los salarios reales son inflacionarios, ustedes tienen que explicar esto que estamos viendo, ¿eh? Y la explicación es este proceso de ajuste que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, de repente, ponen eso ocurría mucho con el PRI y con el PAN, ¿no? Con los gobiernos del PRI y el PAN, sobre todo los últimos gobiernos, ¿eh? No siempre fue así, pero por la situación que enfrentaron, digamos a partir del 88 o de los años 80 sobre todo, la situación fue muy complicada y entonces se establecían topes salariales. O sea, ¿qué decían? Ninguna institución, ninguna empresa puede dar aumentos salariales por arriba de la inflación. Dijimos que a eso se le conoce cuando los aumentos de salarios se definen de acuerdo al nivel de inflación, dijimos que a eso se le llama indexación de salarios, es decir, que se ajustan los salarios
de acuerdo con la inflación, ¿no? Y entonces eso definía topes a aumento de los salarios. Entonces decían, bueno, los trabajadores no pueden pedir más allá de determinado nivel de salarios, porque entonces actualmente, hoy en día, en estos momentos en donde el gobierno está haciendo esfuerzos por mantener o por garantizar una determinada estabilidad en el costo de la canasta básica, y eso, como ya dijimos, es estabilidad en el costo de la vida de las personas, pues aquí es una situación un poco diferente, aunque la solución técnica que está dando el presidente se parece mucho a lo que hacían los gobiernos priistas de los años 80 y 90. Aquí la cuestión es un poco diferente por varias razones, porque yo les decía que en aquel entonces el gobierno de la Madrid y luego el gobierno de Salinas y luego el gobierno de Zedillo, lo que hacían era pactar con las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales. Esa época de pactos, ¿no? Los pactos en realidad se conocen como políticas de estabilización y programas de choque. Entonces, esos programas de estabilización y políticas de choque pues obedecían más bien a eran una respuesta a causas internas de la inflación y causas externas también provocada por la elevación de las tasas de interés y todos los efectos que eso tenía. En este caso tal vez sea un poco más complicado porque hay dos cosas que están fuera del control del gobierno del país. Uno, la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión a Ucrania por parte de Rusia y las implicaciones que todo eso tiene, o sea, implicaciones en términos de costos, ¿no? Porque si consideramos que Ucrania es un gran productor de granos y de semillas y de gas, ¿no? De hidrocarburos, pues todo eso va a implicar un aumento de costos. En este caso la inflación no es por aumento de salarios, es por aumento de costos de insumos y de materias primas y por escasez, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con esta medida del presidente es que es como un parchecito, es como decir, ponerle un curita a una hemorragia, ¿no? Así muy grande. Entonces puede que funcione, pero no va a durar mucho tiempo. O sea, no puede durar tanto tiempo la efectividad de lo que está planteando el gobierno. Entonces va a tener que definir otras medidas, otras estrategias, y el panorama no es muy halagüeño, sobre todo por esa actitud que mostró el presidente ayer o antier, ¿no? De no acudir a la Cumbre de las Américas. O sea, eso no, yo creo que diplomáticamente puede ser muy bien visto por muchos gobiernos de América Latina, pero políticamente me parece que no es una medida adecuada, ¿no? O sea, decirle a Estados Unidos, si no invitas a los otros, pues yo no voy, y más bien voy a mandar un representante, se me hace más como o sea, miren, está bien en términos de dignidad, si quieren, de dignidad, pero en términos de diplomáticos, en términos políticos, puede tener repercusiones. Sobre todo porque dependemos 85% de la economía estadounidense, ¿no? Nada más por eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que valen la pena estar considerando para entender toda esta situación que vivimos, ¿no? Entonces, a la izquierda del punto A prima dice, existen salarios reales altos y un elevado desempleo. Sí, si nos moviéramos por acá, habría mayor desempleo con salarios reales más altos, ¿no? Por lo tanto, el sistema converge hacia una situación de equilibrio con desempleo. Entonces, ajustaríamos hacia arriba
tendríamos que ajustar la economía para que la economía creciera, el desempleo se redujera, pero con salarios reales más bajos, ¿no? Eso es lo que ustedes tenían que haber analizado, ¿no? Por eso les decía, es importante que veamos qué hay detrás de todo eso, qué implicaciones tiene todo lo que estamos analizando. Y eso lo planteamos aquí en la expresión 5. Aquí tenemos ganancias, tenemos productividad, salarios y tamaño de la economía, ¿no? Y acá decíamos, ¿no? La parte de la elasticidad, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentarios? Profe, haciendo invertido lo de la gráfica, o sea que podemos decir que entre más empleo haya, los salarios reales bajan y el tipo de Ajá, cambio aumenta. el tipo de cambio tendría que aumentar. Sí, porque en este caso, una mejora en el nivel de actividad económica, pues te conduciría o uno, a que sobreexplotaras a tus trabajadores, ¿no? A que la productividad media tendiera a crecer, o sea, hacerlos producir más. Al mismo número de trabajadores, a lo mejor tendrías que meterlos 2 turnos, ¿no? O una jornada más larga más allá de 8 horas, ¿no? Para obtener esta parte de la plusvalía extraordinaria, ¿no? Y eso implicaría que a lo mejor les pagas, en términos nominales puede que les pagues más, pero en términos reales les pagas menos. ¿Por qué? Pues porque los costos de producción estarían creciendo. Y ya dijimos que costos de producción más altos se traducen en una elevación de precios, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo que los salarios reales los salarios en términos nominales pudieran ser más altos, pero en términos reales tienden a disminuir, ¿no? Y eso implicaría o la otra cosa es sí contratar más trabajadores. Ahora si aquí tenías 50 trabajadores en Y, pues ahora vas a tener a lo mejor el doble, 100 trabajadores, pero ahora no es lo mismo pagarles a 50 que a 100. Entonces, si la masa monetaria no aumenta digamos, en la misma proporción, pues entonces les vas a tener que pagar salarios reales más altos, más bajos, hacia esta parte de la recta, ¿no? O sea, mayor empleo o menor desempleo implica salarios reales más bajos, en términos generales, en términos globales, ¿no? No quiere decir que a todos les paguen menos, pero en general lo que se paga por salarios en todo el país sería un nivel más bajo, ¿no? Ok, gracias, profe. ¿Vale? Profesor, Algunos de ustedes van a ser sindicalistas y tienen que saberse todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a hablar? ah, igual está, bueno, ahí donde comentaba que si hay un aumento en los salarios conduce a una inflación y Ajá. para contrarrestar esta inflación también conlleva a que se contraiga más la economía, estamos entrando como en una espiral, ¿no? Que puede llevar a una recesión Puede o llevar a una recesión. Sí, entonces sí. Ajá. no es tan viable aumentar los salarios o, bueno, Pues así en como, el planteamiento que estamos viendo parece que no es viable, porque aumentar salarios implica mayor desempleo, ¿no? Y eso no, por eso decía en una de los enunciados que vimos en la sesión anterior, yo les dije aguas con esta hipótesis, porque pareciera ser que los culpables de la inflación son los trabajadores, ¿no? Y en este enfoque así parece ser, ¿no? O sea, en términos generales, pues, si a los trabajadores les pagas por su productividad, pues entonces, entre mayor número de trabajadores tengas, pues la productividad es más baja, la productividad promedio, ¿no? Y entonces les vas a tener que pagar un salario más bajo. de acuerdo. Gracias. Vale, a ver, ahora vamos a ver, déjenme ver, tenemos que incorporar ahora la devaluación, ¿no? Vamos a incorporar la devaluación. Aquí está, ¿no?
introduciendo la devaluación. Si estamos en el punto AA de la gráfica que vimos, entonces ahí existe desempleo. Hay dos problemas, desempleo y déficit, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a regresar al gráfico. Bueno, aquí lo tengo. Déjenme mostrárselos en PowerPoint. Aquí, ¿no? Aquí tenemos un tipo de cambio requerido, ¿no? Aquí en el punto A, B', y tenemos un nivel de salarios más altos, tenemos desempleo, y ahí también vamos a tener un nivel de actividad muy bajo. Acuérdense, entonces, ¿cómo cubrimos la demanda interna si el nivel de actividad, si el nivel de producción interna es muy bajo? Pues lo que tenemos que hacer es importar bienes, sobre todo bienes de consumo, ¿no? Entonces eso potencialmente me estaría ubicando también en una situación de déficit. O sea, tendríamos un problema en el sector real provocado por el desempleo y un nivel de actividad económica muy bajo, y tendríamos también déficit en el sector externo, ¿no? Entonces, si eso es así, vamos a ver qué necesitamos hacer. Pues tenemos dos problemas, desempleo y déficit. Si se decide, si decide devaluar dados los salarios reales y los precios, ¿qué va a ocurrir? Entonces, si decide devaluar, va a haber un deterioro de los términos de intercambio, y eso implica también un aumento en la competitividad. La competitividad de nuestra economía en el exterior. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos qué cosa implica esta devaluación. Hay un deterioro de los términos de intercambio. ¿Por qué? Pues porque vendemos barato y compramos caro. Por eso se da ese deterioro de los términos de intercambio. O sea, vendemos nuestros productos en el exterior, sí pueden tener más presencia porque son más baratos, ¿no? Es decir, podríamos hacer la interpretación de que estamos siendo más competitivos porque nuestros productos se demandarían en mayor medida en el sector externo, pero al mismo tiempo estaríamos comprando caro. Las importaciones estarían siendo muy caras. Y decimos, ¿qué exportamos? ¿Qué exporta una economía pequeña tomadora de precios como la mexicana? ¿Qué exportamos? Materia prima, ¿no? Bueno, sí. Podemos materias primas, bienes, alimentos, bienes con escaso valor agregado, bienes no manufacturados, vendemos frutas, manzanas, uvas, aguacates, verduras, eso vendemos. ¿Y qué compramos? Pues compramos bienes intermedios y bienes de capital, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de ver ahora, eso implica también una elevación de los precios domésticos. Entonces, dada la definición, aquí vamos a poner, y si, déjenme mover esto. Profe, un ejemplo de esto es lo que pasó con China, ¿no? Hace unos años. A ver, permítanme tantito, denme chance un minuto, es que me está llamando mucho. ¿Qué pasó? Déjenme aquí. Es que cuando muevo cosas, a ver, entonces, bueno, íbamos aquí a definir si, decíamos, si los salarios reales, bueno, aquí sí, si W es igual, espérenme tantito. W, ¿qué, mi amor? Es igual. Si W es igual a E por el cociente de los precios,
de precios externos y precios internos. Entonces, una elevación en los precios domésticos, ceteris paribus, ¿no? Implica una contracción en los salarios reales. Ahí está, ¿no? Ahí está todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí déjenme nomás que le... Es que esto se me movió. Ya. Entonces, decíamos, si el salario real está definido como el producto entre la paridad cambiaria y los precios relativos o el cociente de los precios, entonces una elevación en el precio de los bienes domésticos, como está señalado aquí, provocado por la devaluación, entonces eso va a provocar una reducción en los niveles de salarios reales y eso también va a provocar una mayor demanda de trabajo por parte de los empresarios y un aumento en el nivel de actividad económica, ¿no? Que es lo que se señala en el diagrama. Y este es el efecto que tendría un cambio o una devaluación en el tipo de cambio, un cambio en los términos de intercambio sobre los salarios, ¿no? Aquí el efecto es este. El que se debe analizar es este. Hasta aquí. Déjenme ponerlo. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos analizar? La relación entre el tipo de cambio real y y a final de cuentas lo que eso va a provocar, ¿no? Entonces, solamente aquí esto se interpreta que una reactivación económica y del empleo estaría o tendría que ocurrir si los trabajadores dejan de resistirse a una reducción de sus salarios reales, ¿no? Entonces, dice, suponiendo que la devaluación es tan efectiva que ubica a la economía en el punto A, vamos a ver el punto A, ¿no? Suponiendo que la devaluación es tan efectiva que me ubica a la economía en el punto A, aquí vamos a ubicarlo, entonces, ¿no? Va a ocurrir esto que dijimos, ¿no? Un incremento en el nivel de actividad económica y en el empleo. Pero si la devaluación no genera esos efectos, entonces la economía puede entrar, lo que decía el compañero hace rato, puede entrar en un círculo explosivo de no converger hacia una reactivación económica. Dice, sin embargo, los trabajadores no estarían dispuestos a recibir salarios tan bajos, por lo que de nueva cuenta presionarían para un aumento en los salarios nominales, otra vez, con el efecto ya comentado, y que nos ubicaría en el punto A, biprima y con desempleo, ¿no? Entonces ahí hay una disyuntiva, ¿no? ¿Qué aceptas? ¿Mayor inflación con menor desempleo o mayor desempleo con menor inflación? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes analizaron la curva de Phillips en su curso de macro, de fundamentos de macro? Sí, ¿Se profesor. acuerda alguien? Que era justamente ese trade-off entre inflación y desempleo, ¿no? O sea, sobre todo porque en el caso de la curva de Phillips existe la hipótesis de la tasa natural de desempleo. O sea, de entrada dice Phillips, pues, a ver, es cierto, la teoría neoclásica es inconsistente porque la situación del pleno empleo no ocurre, eso nunca ocurre, o puede ocurrir y ser de muy corto plazo, o sea, es una situación que no es sostenible en el largo plazo.
es es el mismo argumento del equilibrio general balraciano, ¿no? El equilibrio general balraciano, como está definido por la teoría neoclásica, es una situación de corto plazo, ¿no? Pero no ocurre en el largo plazo, y ya Keynes dijo una frase lapidaria en ese sentido, ¿no? En el largo plazo todos vamos a estar muertos de todos modos, ¿no? Entonces, como se supone que de entrada no hay pleno empleo, y se asume también, de acuerdo con el planteamiento monetarista, de que en la economía siempre existe de entrada, o como dirían por default, se asume que existe un determinado nivel de desempleo, que se deriva o que se genera por varias razones, entre ellas por la tasa de crecimiento demográfico, es decir, la velocidad con la que crece la población, uno. Dos, por el tamaño y las características del aparato productivo, ¿no? Si es un país en vías de desarrollo que tiene tasas de crecimiento poblacional muy alto, pero tiene una estructura productiva muy deficiente, entonces ahí de entrada hay una tasa natural de desempleo muy alta que oscila entre el 7 y el 12%. Mientras que en los países en vías de desarrollo, en donde se supone que los planes de control de la natalidad, de control demográfico, son efectivos, y que las familias no son tan grandes, ¿no? Como en el caso de las economías subdesarrolladas, eh, por un lado, y además de que su estructura productiva es más autosuficiente, entonces también hay una tasa natural de desempleo que oscila alrededor del 5%, ¿no? A eso es lo que se le conoce como la NAIRU, o la tasa natural de desempleo, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues asumiendo que existe una determinada tasa natural de desempleo, pues la disyuntiva es esta, ¿no? No podemos conciliar cero inflación con cero desempleo. Y entonces tenemos que optar entre una de esas dos cosas. Hay un texto muy interesante que escribió Miguel Ángel Mendoza, un profesor del posgrado de la UNAM. A ver, lo voy a buscar, y es sobre justamente la curva de Phillips, la hipótesis de la curva de Phillips aplicada a la economía mexicana. Por ahí lo debo de tener. Está súper interesante. Entonces, luego, si lo tengo, se los mando. Bueno, entonces, en este caso, la devaluación solo tiene efectos transitorios, ¿no? Cuando los trabajadores dicen, pues no estamos dispuestos a aceptar salarios tan bajos, y otra vez vuelven a presionar, dice, otra vez con el incremento en los costos, con el incremento en los precios, aunque los precios externos no cambien, y aunque el tipo de cambio no cambiaran, que se mantuvieran constantes, ¿no? Si hay inflación en la economía doméstica, pues entonces va a haber otra vez una contracción de salarios. Y como esta situación, vuelvo a decir, no es una situación sostenible en el largo plazo, entonces la conclusión un poco en ese sentido es que bajo esas circunstancias la devaluación tiene efectos transitorios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duran esos efectos transitorios? Dice, hasta que se ajustan los salarios reales otra vez. ¿Cuándo ocurre? No sabemos. Seguramente en cada economía es diferente, e incluso cuando se hace el análisis a nivel regional, que es eso que les digo que hizo el maestro Miguel Ángel Mendoza, el doctor Miguel Ángel Mendoza, él lo hace a nivel regional con un modelo de econometría espacial muy interesante. Y ustedes ya se han de imaginar las características del aparato productivo o de la actividad productiva en cada entidad federativa del país. Es diferente, ¿no? Entonces, el periodo de ajuste o la temporalidad de los efectos transitorios de una devaluación, pues dependerán también de esos aspectos, de la población, de las actividades económicas, de cuáles actividades económicas son las más dinámicas, de si las que absorben mucha mano de obra o las que absorben poca mano de obra. O sea, mucho de muchas variables. En el largo plazo, la devaluación no puede resolver el desempleo.
No es un problema, aunque hay una relación muy fuerte entre el tipo de cambio y los salarios reales, pero el problema del desempleo no obedece, fíjense, el problema del desempleo no es un problema estrictamente monetario, no es un problema estrictamente salarial, es un problema de estructura productiva, es un problema de crecimiento demográfico, es un problema de las características que tiene la actividad económica, el mercado interno, ¿no? Y es un problema de definición de políticas públicas, es un problema de actuación del gobierno. O sea, ahorita ustedes ya tienen muchos elementos que podrían considerar y que deberían de tomar en cuenta para explicar cómo se resuelve el problema del desempleo, ¿no? Y entonces lo que hemos ido entendiendo es que el desempleo tiene diferentes causas que lo provocan, ¿no? ¿Cómo mejorar la situación? ¿Qué medidas tomar para hacer frente a los salarios reales y conciliar el equilibrio externo y el equilibrio interno? Entonces, una de las opciones que tenemos aquí es elevar la productividad del empleo, ¿no? Eso implica que el tipo de cambio se desplazaría hacia arriba. Esto de elevar la productividad del empleo es aumentar el valor de alfa que tenía, bueno, no lo tengo aquí, es aumentar el valor del alfa o de la zeta que teníamos bueno, aquí está, ¿no? El valor de alfa, ¿no? Eso es elevar la productividad del empleo. Eso hará que el tipo de cambio se desplace hacia arriba. Aquí hay una relación directa entre la productividad media del trabajo y el tipo de cambio requerido. Si aumenta la productividad, pues entonces también habrá un incremento en el tipo de cambio requerido, un desplazamiento de Q hacia arriba. Ayudaría a vencer la resistencia de los salarios reales, ¿no? Esto es bien interesante porque a veces por ejemplo, ahora en la pandemia, una de las causas por las que la economía está en las condiciones actuales de crecer ni siquiera un punto porcentual, es porque hubo una reducción muy fuerte de la productividad media del trabajo, por razones de pandemia, ¿no? Porque se redujo la jornada de trabajo, incluso en algunas fuentes de empleo se suspendió totalmente, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Otra opción sería reducir los salarios a partir de un subsidio al salario, ¿no? O sea, que eso es lo que hace mucho el gobierno actual, ¿no? El gobierno actual, fíjense, toda esta parte de programas sociales que es la ayuda a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, ¿no? Eso contribuye a hacer frente a una reducción de los salarios reales, ¿no? O sea, está bien, hay salarios reales que son muy bajitos y ahorita más con la inflación, ¿no? El estudio que les mandé, véanlo, por favor, véanlo porque decía que el impacto que está teniendo la inflación sobre los segmentos de la población de acuerdo a sus niveles de ingreso, tiende a ser diferente, ¿no? Es más fuerte en las personas que ganan 3,300 pesos al mes, que es el salario mínimo, que entre las personas que ganan, no sé, 50,000 pesos al mes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la proporción del gasto que destinan cada sector de la población de acuerdo a sus niveles de ingreso, el porcentaje de gasto que destinan al consumo es más alto, ¿no? No es lo mismo que una persona de que gana 50,000 pesos dedique el 75% a financiar su consumo que una persona que gana 3,500 pesos, ¿no? Casi todo se lo gasta en productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, puede ser eso, ¿no? O sea, sí aceptar una reducción de salarios, pero financiarlo con un subsidio al salario. Y vuelvo a decir, las becas, la ayuda a los adultos mayores tienen o juegan ese papel, ¿no? O reducir el margen de ganancias, ¿no? Reducir el margen de ganancias que habíamos comentado. Déjenme, aquí lo voy a poner bien porque si no luego se confunde.
¿no? Reducir el margen de ganancias vía una reducción a los impuestos al empleo, ¿no? O sea, si por ejemplo el impuesto sobre la renta o el impuesto o las cuotas al seguro social se reducen, ¿no? Pues entonces eso también puede manipularse y a partir de ahí reducir el margen de ganancias. O sea, le cobras menos a los trabajadores de impuestos sobre la renta, le cobras menos a los de cuotas al seguro social, y entonces eso impacta en primera instancia, bueno, en primera instancia impacta a los salarios reales, ¿no? Porque ahora vas a tener un ingreso disponible más alto, pero también impacta a las ganancias de las empresas, ¿no? Por eso a las empresas siempre están buscando afiliar a sus trabajadores al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? Porque de esa manera lo que pagan de salarios, pues muchas veces, o lo que pagan de impuestos también lo recuperan bajo este subsidio a las cuotas a la seguridad social, ¿no? Entonces, aquí decimos una reducción de ganancias vía una reducción de impuestos al empleo. Los impuestos al empleo son básicamente estos. El impuesto el ISR, el impuesto y los impuestos a la seguridad social, ¿no? ¿Vale? El impuesto sobre la renta. Ahora tenemos entonces, retomando, por ejemplo, si retomamos la definición de tipo de cambio requerido, vamos a tener la aplicación de un subsidio, ¿no? De un subsidio, pues aquí está, va a impactar en primer lugar a las ganancias y a los salarios, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Ven? Perdón, es que Misli no puede estar solita. Mira, te voy a presentar a los muchachos, mira. Mira. Ahí, saluda. Saluda a los muchachos. Dile, hola, yo soy Misli. Qué bonito, profe. Bájate. Es que son dos hermanos negros como mi suerte, pero son encimosos como ellos solos. Súbete aquí atrás. ¿Y si se llevan bien con su perro? Es que el perro lo tengo en la casa de mis hermanas. Pero esa perra es es muy cariñosa. Es una pastor belga y como es muy pequeña, tiene 1 año, entonces es muy juguetona y luego Yo también tengo un pastor belga de 1 año. Ay, mira, pues yo le digo a mi sobrina que ojalá y la dejara que tuviera una camada de perritos y luego ya la operamos. Sí, ¿no? Pero sí, son muy bonitos. Mira, dile Sí, hola. qué bonitos y tienen mucha energía. Mira, Misli. Ya, bájate, vete para allá abajo. O súbete acá atrás. Bueno, entonces, retomando la expresión del tipo de cambio real requerido, pues, perdón. Entonces, si se le aplica un subsidio fiscal al tipo de cambio, pues se podría generar esto que decimos arriba, ¿no? El problema, dice, es que el gobierno, cuando subsidia en un monto que tenemos aquí, mu, probablemente estaría incurriendo en un déficit fiscal, ¿no? Entonces, pues sí, porque acuérdense que un subsidio es un desembolso que hace el gobierno, ¿no? Pero, pues ahí tendrían que evaluar qué tanto le conviene al gobierno, porque si el desembolso no le genera un efecto positivo sobre los salarios y sobre la calidad de vida de los trabajadores, entonces pues estaríamos gastando y podría generar esto que dice un déficit fiscal o unas finanzas públicas no muy sanas, ¿no? Y dice, por lo tanto, estaríamos sustituyendo un problema de salarios reales por un problema presupuestario. Ese es el riesgo que estaría teniendo, o uno de los riesgos que implicaría
subsidiar un tipo de cambio requerido, ¿no? ¿Cómo se sabe qué tan conveniente eso? Bueno, pues esto se tiene que evaluar, se tiene que estimar a través de una modelación. Se hace un modelo aquí de tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio requerido, y se trabajan escenarios, sobre todo para ver de qué tamaño debe de ser el subsidio. O sea, para definir en qué momento el subsidio puede representar un problema, y en qué momento puede resultar algo benéfico, ¿no? Déjenme copiar un dato que se me escurrió por ahí. Es beta. Es que aquí me faltó una beta. Ahí está. ¿No? ¿Cómo ajustar? Aquí viene la parte que les decía el otro día, la parte interesante. ¿Cómo ajustar? ¿Cómo definir? Pues vamos a trabajar para ver que este gasto público, ¿no? O sea, el subsidio implica un cambio en el gasto público, ¿no? Una reducción, un aumento en el gasto público. Entonces tenemos que saber qué variables son las que definen el gasto público, ¿no? Entonces vamos a endogenizar el gasto público. Ya habíamos dicho, endogeneizar una variable quiere decir plantear esa variable en función de sus determinantes, es decir, describir de qué depende esa variable, ¿no? Aquí tenemos un G con un puntito, es la tasa de crecimiento del gasto público. Lo vamos a plantear como G igual a H, que depende de Y barra menos Y. Esta es la brecha de la demanda interna, ¿no? Acuérdense que Y barra es el nivel de producción de pleno empleo, y Y es el nivel de demanda efectiva. Más K por T por Q de Y. TQ de Y es el sector externo, es la balanza de pagos, ¿no? Y aquí tenemos un multiplicador. Entonces aquí podemos decir que la tasa de crecimiento o la variación en el gasto público depende justamente del nivel de gasto público, y de que a su vez va a depender del tamaño de la economía, y va a depender del tipo de cambio real, ¿no? Donde los parámetros H y K, que son parámetros positivos, van a indicar la velocidad del ajuste, ¿no? Si Y es menor que Y barra, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir aquí? Que si hay desempleo, entonces el gasto público tiene que aumentar, ¿no? Y por el lado, para hacer frente al problema de mercado doméstico, de equilibrio interno, si tenemos superávit, entonces también vamos a tener acá un gasto público positivo. ¿Por qué? Pues porque dijimos que eso implica entrada para las finanzas del gobierno, ¿no? Los supuestos para ver esto de la dinámica del ajuste, ¿eh? Que el proceso de ajuste de salarios reales y tipo de cambio se produce de acuerdo con estas especificaciones, con una tasa de crecimiento del tipo de cambio que va a ser igual a menos phi, que multiplicado por el cociente del tipo de cambio observado y el tipo de cambio requerido, en donde phi va a ser un parámetro positivo y también puede ser nulo, ¿no? Y mayor o igual que 0. Y por el otro lado, el tipo de cambio requerido, que va a ser igual a un nivel de la actividad económica de pleno empleo, que va a depender de un determinado tipo de cambio. Esos son los supuestos, ¿no? del modelo. De acuerdo con la demanda agregada, ¿no? De acuerdo con la demanda agregada, el desempleo
y el déficit y en este caso el superávit implican o demandan una política fiscal expansiva, ¿no? Ya hemos visto esto de para reducir el desempleo, usted tiene que elevar el gasto público, ¿no? Y también dijimos en algún momento que para hacer frente a un problema de balance superavitaria, pues también implicaría aumentar el gasto público, ¿no? Entonces vamos a ver, esos son supuestos, ¿no? Entonces, siempre que haya desempleo, es decir, que el nivel de empleo correspondiente con un nivel de actividad económica menor que el nivel de pleno empleo, pues eso implica desempleo, ¿no? Que es lo que dijimos acá arriba. Eso va a demandar una política fiscal expansiva. Si hay un sobreempleo, es decir, si tenemos una economía más allá del nivel de pleno empleo, pues entonces para corregir esa situación de sobreempleo, pues va a haber o va a tener que ocurrir una contracción del gasto público. Sigue siendo una política fiscal expansiva, ¿no? Es que se me mueve aquí. Vale. Entonces, con base en eso, con base en estas especificaciones, pues la dinámica del ajuste que vamos a observar, vamos a ver cómo se mueve acá, ¿no? Déjenme mover acá. Aquí el punto de partida, aquí tenemos el gasto público o las finanzas, el sector real de la economía, el tipo de cambio y la balanza de pagos, ¿no? Todas esas rectas sobre cualquier punto indican equilibrio, ¿no? Entonces, el equilibrio total es este punto donde se intersectan todas las curvas, ¿no? Que ahí tenemos el mismo, situaciones de equilibrio en el sector doméstico, en el sector externo, finanzas públicas sanas y además tenemos un tipo de cambio de equilibrio. Entonces, aquí la situación es a partir del punto A, ¿no? ¿Qué situación tenemos? Estamos por debajo de T0. Ya habíamos dicho que puntos por debajo de T igual a 0 es déficit, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos desempleo porque estamos por abajo del equilibrio del mercado interno, del sector real de la economía, ¿no? Tenemos un tipo de cambio menor que el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Y tenemos, estamos por debajo del nivel de gasto público. Entonces, si el problema es resolver el problema de déficit o de superávit o de sector externo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Supuestos. El supuesto es que una política fiscal expansiva sí mejora la situación económica, pero eso genera déficit, ¿no? Entonces, si yo tengo una situación de superávit o de déficit, pues lo voy a corregir a través de política fiscal. Aquí dice, la única situación en la que una política fiscal expansiva no tenga efectos adversos sobre la balanza comercial es que el aumento en el gasto público debe de estar acompañado de una devaluación. Si no es así, pues entonces pues va a ocurrir va a ocurrir una situación adversa a la que nosotros esperamos. Vamos a pensar, si estamos aquí en un punto como el A, que es una situación contraria a la que se señala en el texto, ¿eh? Aquí decimos, tenemos una situación de déficit. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Si aplicamos política fiscal expansiva sobre la curva T, el recorrido sería así, ¿no? Ahora, cada vez que nos vamos moviendo, aquí, por ejemplo, cuando llegamos a este punto, ¿no? Cuando llegamos a este punto, corregimos un problema de finanzas, ¿no? Y si seguimos aplicando, porque aquí lo único que estaríamos haciendo es haber reducido un poco el déficit externo, ¿no? Pues tenemos que seguir aplicando más gasto público hasta corregir el problema, ¿no?
hasta corregir el problema de balanza de pagos. Aquí yo tendría aquí en este punto equilibrio en el sector externo. Ahora, ya lo corregí vía política fiscal, pero ¿es suficiente la política fiscal para reducir el desempleo o perdón, el desempleo, el déficit? ¿Qué va a ocurrir? Porque dijimos que acá arriba estamos diciendo que sí hay un aumento en el gasto público, sí hay una mejora en la actividad económica y hay una mejora hay un empeoramiento de la balanza comercial. Aquí, como la situación era contraria, teníamos déficit, pues sí, aquí ya corregimos el problema de balanza de pagos. Pero dice abajo, dice, la única situación en la que una política fiscal expansiva no tenga efectos adversos sobre la balanza comercial es que la política fiscal debe de ir acompañada de una devaluación en el tipo de cambio. Aquí, si lo único que estoy diciendo aquí es aplicar gasto público, eso quiere decir que eso me puede generar un problema interno, ¿no? Porque estoy aumentando el gasto público, entonces eso puede generar un problema de finanzas públicas, ¿no? Si estoy elevando el gasto y no necesariamente estoy incrementando el ingreso, pues entonces tengo un problema aquí muy, muy fuerte, ¿no? De finanzas públicas. Puede que tenga un déficit, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corrijo? Dice, pues esa política fiscal expansiva vía gasto público, debe de ir acompañada de una devaluación del tipo de cambio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a aplicar o acompañar a esa política fiscal con política devaluatoria? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo haríamos? Aquí miren, si yo me pusiera en este punto A y proyectara hacia abajo y luego hacia la recta azul, tendría un nivel de actividad más o menos por aquí así, ¿no? En T tendría una contracción de la actividad económica. ¿Por qué tendría que devaluar? Para disminuir el déficit comercial. Ajá. ¿Y qué pasa si no devalúo? Voy a tener un problema de finanzas públicas. A ver, este análisis es mucho más completo que el anterior que hicimos en el otro ajuste. Aquí sí se ve la dinámica del ajuste. O sea, cada que aplicamos una política se altera el escenario y está afectando a otras variables, ¿no? Acá sí corrijo el problema del déficit externo, pero es probable que aquí tenga un problema de finanzas públicas. Y entonces tengo que devaluar para contrarrestar ese efecto de finanzas públicas. Ahora, ya estando en T, aquí en este punto, ya tengo equilibrio en el sector externo, pero estoy por debajo de la recta azul, ¿no? Que es el mercado interno. Ahora dice la dinámica de Y menor que 0. Dice, tiene pendiente negativa, si se dan cuenta la curva YY, aquí la puse con pendiente negativa, bueno, más bien Dormush la plantea con pendiente negativa, porque dice que un aumento en el gasto público implica una mejora en el nivel de actividad económica. Eso quiere decir que el nivel de actividad económica puede que sea mayor que el nivel de pleno empleo. Suponiendo que sí. Dice, eso provocará una apreciación cambiaria. Y aquí viene el efecto que se había generado arriba. Un efecto contrario, lo cual repercutirá en una reducción en la competitividad. Este efecto de la competitividad, ¿qué cosa debemos entender en este caso por competitividad? Pues por competitividad es que vendemos barato y compramos caro, ¿no?
O sea que sí, sí es cierto, nuestros productos en el mercado externo tienen mayor presencia porque son más baratos, ¿no? Entonces, eso, si nosotros sobrevaluamos, entonces aquí vamos a comprar barato y a vender caro. Y en ese sentido, la competitividad, la presencia de nuestros productos es menor, que es el caso contrario. No me acuerdo si aquí arriba lo mencionamos o en el otro, en el otro documento. Cuando devaluamos, pues sí somos más competitivos, pero cuando apreciamos nuestra moneda, perdemos competitividad y finalmente provocará una afectación negativa en la balanza comercial y va a haber una contracción. Pues sí, porque importamos más y vendemos menos, ¿no? Entonces, voy a generar una situación así, pero necesariamente voy a decir, bueno, tengo que, aquí arriba tendría yo que apreciar porque en esta parte, si yo me muevo por arriba de la curva verde, aquí tendría una situación de superávit. Y para controlar ese superávit tendría que apreciar mi moneda, ¿no? O sea, vía precios hasta llegar acá en el equilibrio. Y otra vez ahí hay una afectación y tendría que aplicar otra política, ¿no? A partir de aquí, pues yo decía, pues sí, sigo estando arriba de la curva verde y el instrumento que voy a aplicar va a ser una apreciación cambiaria. ¿Qué es lo que digo aquí en este caso, ¿no? Y aquí está, nomás anoten esta parte y ahí vamos a parar por ahora. Cualquier punto a la izquierda de G y a la derecha de Y implica un nivel de empleo mayor al pleno empleo, por lo que será necesario reducir el gasto público. 2. Cualquier punto sobre T implica superávit, lo que hace aumentar el gasto público. Entonces, este gráfico viene en el texto, ¿no? Y la explicación también un poco más rebuscada, pero es relativamente sencilla. Acá está YY, nivel de producción de pleno empleo. T igual a 0 es equilibrio comercial o equilibrio en balance de pagos. G igual a G, igual a 0, perdón, aquí era 0. Es gasto público o finanzas públicas sanas. Q igual a 0 es el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Este Q que tengo aquí. Entonces, con base en eso, es analizar. Ahí es en donde se vuelve más complejo, ¿no? Yo les decía la otra vez, si este modelo no converge al equilibrio, se puede convertir en un modelo explosivo, ¿no? Pero en este caso, lo que va a ocurrir es que es una combinación de instrumentos de política. O sea, no existe una política única que resuelva todo, ¿no? Vamos a dejar ahí, porque ya son las 4:07 minutos, y nos vemos el viernes. El viernes les paso la lista para ya no entretenerlos. ¿Les Gracias, parece profe. bien? Sí.